Bueno, hasta ahí. ¿Qué otra inquietud de pronto hay? Profe, una pregunta. Uno ve en algunos circuitos electrónicos en la entrada de corriente alterna un elemento que está marcado como transformador, pero que en realidad son dos bobinas que van en serie con cada polo de la corriente alterna. ¿Cuál es la función de estas bobinas? ¿Y qué pasa cuando se puentean? Que a veces el técnico no la encuentra, entonces lo que hace es poner un alambre. ¿Qué puede causar en el circuito? Bueno, entonces vamos a venir para acá, para entonces comenzar a hablar de usos propios de las bobinas. Las bobinas las hay de muchos valores, tanto en inductancia como en resistencia del alambre. ¿Cómo se hace una bobina? Primero que todo, enrollando alambre. Si nosotros decimos que aquí tenemos un eje alrededor del cual vamos a hacer una bobina, pues se supone que vueltas alrededor de esa bobina son los que nos van a dar esas curvas en el camino que se van a oponer al paso de la corriente alterna. Entonces, una bobina no es más que un arrollamiento de alambre. Sea que el núcleo esté vacío o sea lleno de aire o esté lleno con algún ocupante que puede ser hierro, puede ser ferrita, puede ser aluminio y depende de lo que tengamos en el medio de la bobina. Entonces aquí en este caso vamos a dibujar algo más consistente. Este núcleo, suponga que ese núcleo es ferrita. Entonces yo lo voy a pintar aquí como un poquito así como grisecito. Listo. Y entonces voy a enrollar una bobina alrededor de él. Entonces voy a coger acá y comienzo enrollando alambre. El alambre sale por aquí, vuelve y entra. Vuelve y sale por aquí, vuelve y entra. Vuelve y sale por aquí, vuelve y entra. Y vuelve y sale por aquí. Esa bobina, dependiendo de la cantidad de vueltas, de el núcleo que tenga, de lo próximas o separadas que estén las vueltas y de el grosor del alambre, entre otras cosas, va a tener la propiedad que se llama L o inductancia. Inductancia. Entonces, el término inductancia, por ahora, lo vamos a asociar a esas curvas en la carretera. ¿Y qué son esas curvas? Esas curvas obligan a frenar. Entonces, frenar es oponerse. Entonces, la bobina se opone, la inductancia se opone. ¿A qué? A variaciones en la corriente. Por ahora, dejémoslo allí y ya con eso tenemos un elemento de juicio suficiente. Ahora, no es lo mismo andar por una carretera que tiene curvas amplias que por una carretera que tiene curvas estrechas. De la misma manera, la bobina tiene un comportamiento similar. Cuando usted me habla del ejemplo concreto, entonces vamos a poner aquí un circuito de entrada que puede ser un televisor. Lo primero que se pone es un fusible. Y luego, por ejemplo, un condensador. Y luego un circuito de bobinas. Y a este circuito de bobinas es al que usted se refiere. Y esto sigue hacia adentro del televisor para convertirse en la fuente. ¿Y qué es la fuente? Lo que va a hacer que el aparato funcione, lo que va a alimentar el aparato. Muy bien. ¿Qué hace el circuito de entrada? Dejemos a un lado por ahora el fusible. Pero ¿qué hace el circuito de entrada cuando se refiere a estos elementos? Estos elementos van a impedir que los ruidos
que se generan dentro del televisor. Entonces vamos a suponer que esta caja es el televisor que se está alimentando con la fuente que acabamos de iniciar acá. Dentro de este televisor, esta fuente se usa para que el televisor, digamos que ilumine y hable. Esa iluminación y ese sonido van a ocasionar una cantidad de fluctuaciones, que en otras palabras van a determinar cierto ruido. Ese ruido en cualquier lugar es algo indeseable y ese ruido tiende a escaparse del televisor o a escaparse del componente e irse ese ruido hacia afuera, es decir, hacia la corriente alterna de la cual estamos sacando, digamos, el voltaje, 100 o 200 voltios de corriente alterna. Ese ruido sale del televisor y trata de irse hacia afuera. ¿Qué perjuicios ocasiona? Ocasiona perjuicios para el funcionamiento de otros aparatos. Puede ocasionar interferencias en otros aparatos que sean delicados. Entonces, la ley hace que el diseñador tenga que incluir este circuito que va a impedir que este ruido salga. Y este circuito se llama filtro. También se llama choque. Y es, más que todo, para impedir que el ruido que se genera dentro del televisor salga hacia la red. Ahora, miren ustedes, acabamos de decir, y es una observación que la ha puesto el compañero Antonio y otros compañeros también la han puesto, la bobina se comporta como una oposición al paso de la corriente alterna. Pero miremos una cosa. Aquí, este televisor necesita alimentarse con una corriente alterna. Y esa corriente alterna es de 60 hercios. Esos 60 hercios, si ponemos aquí en este filtro de choque y esta bobina del filtro de choque se va a oponer a esos 60 hercios, entonces el televisor no podría prender. Pero esa bobina tiene el objetivo y la cualidad de dejar pasar estos 100 o 200 voltios de corriente alterna de frecuencia 60 hercios hacia adentro, los deja pasar libremente. Pero, ¿cómo está hecha esta bobina? Está hecha de modo que el ruido que se genera dentro del televisor no logre salir. ¿Y cuál es la diferencia entre la corriente de entrada y el ruido? Es que el ruido no es AC, el ruido es AC, también es AC. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? En que este ruido es de alta frecuencia. Alta frecuencia. Entonces ahí viene algo supremamente importante. Supremamente importante. No solamente vamos a decir, una bobina se opone a la frecuencia, sino que vamos a decir, una bobina, dependiendo de su valor, va a tener una respuesta a determinada frecuencia. Y por eso es que tiene importancia la formulita que habíamos puesto hace un ratico para averiguar la resistencia que oponía esa bobina de 50 henrios a una corriente de 1 hercio.
habíamos determinado que eran 314 ohmios. Pero no es lo mismo decir que esa bobina se va a comportar de la misma manera ante 60 hercios, va a tener otra resistencia. Y si esta frecuencia es alta, póngale 50 kilohercios, supongamos, es un ejemplo. Mire que la frecuencia es muy alta comparada con 60 hercios. Entonces, esta bobina tendrá una resonancia. Ese es el término. Resonancia específica. Y de acuerdo con esa resonancia va a oponer una cierta resistencia dependiendo de qué, de si la frecuencia es alta o baja. Entonces XL es igual a 2pi, que es una constante. Ese término siempre equivaldrá a 6.28. Pero la frecuencia, y entonces pongámosla con rojo, la frecuencia es un factor supremamente importante. Y de acuerdo con esa frecuencia tendrá que estar hecha la bobina propiamente dicha. Entonces, estos dos elementos, frecuencia y el tamaño de la bobina, o sea, la inductancia, frecuencia e inductancia, van a ser los dos factores que van a determinar cuánta oposición, cuánta resistencia. Entonces, si nosotros convirtiéramos en ohmios, el valor de este choque de entrada, hacia los 60 hercios, sería, por ejemplo, un valor de 0.5 ohmios para 60 hercios. Pero para 50 kilohercios podría ser un valor como decir, por ejemplo, 3 kiloohmios para 50 kilohercios. Estoy suponiendo, no estoy sacándolo matemáticamente. Estoy haciendo una asociación de acuerdo con lo que acabamos de decir, que la resonancia depende de la frecuencia y de la inductancia. Eso es lo que se pretende con un filtro de choque de entrada. Ahora, la pregunta iba más allá. La pregunta decía, ¿y qué pasa si puenteamos eso? A primera vista no pasa nada. ¿Por qué? Porque la bobina con relación a la AC tiene una resistencia muy baja, muy baja. Entonces la AC sigue entrando al televisor normal. Pero ¿qué pasa? El televisor lo prenden en una habitación donde está, por ejemplo, un computador o una máquina que tenga que ver con la salud y que sea conectada también a la red, va a generar algún tipo de interferencia. Una interferencia que nosotros vemos muy fácil y que seguramente todos la hemos visto, es la que genera, por ejemplo, una licuadora. Una licuadora para hacer un jugo, la conectamos a la red y esa licuadora va a generar ruidos en la red. Si tenemos un televisor conectado en la misma toma cerquita, posiblemente en la pantalla se pueda ver algún tipo de interferencia, inclusive se pueda escuchar en el parlante. Eso sucedía más que todo con los televisores viejos, puede que ahora no suceda tanto. Pero para eso también está el filtro de choque. El filtro de choque no solamente impide el paso de los ruidos de alta frecuencia que salen, sino que también tiene que impedir el paso de los ruidos de alta frecuencia que tratan de entrar al televisor, porque esta no es direccional, esta es bidireccional, es decir, se opone tanto a lo que entra como a lo que sale, que tenga una frecuencia alta como la que estamos diciendo acá. Entonces, esa es la forma de explicar ese
filtro de choque. Luego hablaremos de su asociación con el condensador, porque ahí hemos pintado un condensadorcito y no lo hemos mencionado como mucho. Pero cuando estemos hablando de ya del comportamiento más de lleno, del comportamiento del condensador junto con la bobina, juntos como circuito resonante, entonces vamos a entrar a mirar eso. Hasta ahí. ¿Cómo la ves, Bueno, Freddy y excelente. compañeros? ¿Cómo la ven? Muy buena respuesta, profe. Muchas gracias. Bueno, Vamos a ver qué otras inquietudes hay. para la corriente directa trabaja como un filtro. No, no trabaja como un filtro para para la corriente directa, Antonio, sino que trabaja después de que se carga, la bobina se comporta como un corto. Acuérdese de lo que decíamos, de la autopista recta y de la autopista curva. Esa es la diferencia. Con la autopista recta se puede circular rápido. Eso es lo que hace la bobina. Circula rápido con la autopista recta, que es la corriente directa. Cuando Juan J. Niebuhr pregunta, ¿entonces encontraré la bobina solo en el lado primario de una fuente de poder? No, no solo allí. Habíamos dicho hace un ratico, la bobina tiene multitud de usos. Entonces, estamos describiendo uno de esos tantos usos en el choque de entrada. En el lado secundario de una fuente, pues el lado secundario de una fuente se supone que cuando estamos hablando de secundario, estamos hablando del secundario de un transformador, pues entonces estamos aludiendo de que en ese lado secundario hay devanados del transformador que están entregando ciertos voltajes. Ahí está presente la bobina. La bobina también está presente en circuitos de filtro para esas fuentes. Y también hay fuentes que se generan independientes en los secundarios o sea, en la tierra fría de un televisor. De hecho, vamos a hablar de un ejemplo que encierra todo. Usted en un televisor LCD, LED o plasma, usted va a mirar la tarjeta que llamamos tarjeta main o tarjeta principal, en donde está el microcontrolador, están las memorias, está el sintonizador, está la parte de audio, etcétera, etcétera. En esa tarjeta, usted va a encontrar fuentes que tienen la característica de ser switchadas u osciladas. Y esas fuentes tienen bobinas. Bobinas. Ya es la característica de esa bobina es que se va a comportar como resonante a altas frecuencias. Las fuentes switchadas generalmente son a altas frecuencias. Entonces, ahí va a ser necesaria una bobina de ciertas características. Ahora dice Carlos, Carlos Natera, hay un aspecto con respecto a una fuente conmutada y es que produce corriente alterna a partir de corriente directa. Es una manera, Carlos y compañeros, tiene razón usted al decirlo, y es una manera de subir la frecuencia de la red. ¿Qué hace usted con la red? Tiene 60 hercios. ¿Qué hace con una fuente switchada? Después de convertir los 60 hercios en corriente continua, vuelve y los switchea, pero a una frecuencia mucho más alta. Mucho más alta. Esa frecuencia puede ser 50 kilohercios o más. Esa frecuencia tan alta va a requerir de bobinas mucho más pequeñas que si se utilizara la misma frecuencia de la red. Por ejemplo, cuando tenemos un transformador de red es aquel que me recibe los 110 o los 220 voltios de la red y me lo transforma en 12, 15, 20, 25, lo que sea, en el secundario. Ese es un transformador de red. ¿Cuál es la característica de ese transformador? Es grande y pesado. Y fuera de eso, costoso. ¿Por qué? Porque las bobinas que hay dentro de ese transformador tienen que resonar y comportarse de acuerdo para una frecuencia baja, como es 60 hercios. ¿Qué pasa con la fuente a la que se está refiriendo Carlos en un televisor?
cuando se convierte en DC, la entrada de alterna, y luego se hace un transformador para una fuente switchada. Ese transformador es muy pequeño y cada vez van siendo mucho más pequeños, a pesar de que en ese transformador, en el secundario, podemos obtener los voltajes que queramos: 5 voltios, 3,3 voltios, o 50 voltios, o 100 voltios, lo que queramos. ¿Cuál es la característica en tamaño? Pequeño, liviano, y va a ser menos costoso que el transformador de red. Entonces, esa es una aplicación muy concreta de lo que hemos estado diciendo. Al elemento que nos referíamos ahora en la entrada de la corriente alterna, aquí está la entrada de la corriente alterna, es a este elemento junto con este condensador. Ese es el choque de entrada al que nos referíamos cuando hablábamos de la oposición a los ruidos, Y este viene siendo el transformador que nos va a dar en el secundario un voltaje suficiente para alimentar el televisor, pero es un transformador pequeño y porque está trabajando a una alta frecuencia. Eso es más o menos lo que podemos aprovechar de esta imagen.